momento de una entrevista, hoy vamos a conversar sobre los ataques a los organismos electorales en el mundo. Nos encontramos con Manuel Carrillo, él es coordinador de Relaciones Internacionales del Instituto Nacional Electoral de México. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida. ¿Cómo está, señor Carrillo? ¿Qué tal? Muy buenos días, Paloma. Muchas gracias por la oportunidad de compartir contigo, con tu auditorio, alguna información y o reflexiones sobre los organismos electorales. Excelente, gracias por aceptar la invitación. Tras las elecciones generales 2021 en Perú, nuestras autoridades lamentablemente han sido víctimas de reiterados ataques. Según he podido leer, indagar, investigaciones, además, este sería un fenómeno global. ¿Qué países han vivido una situación similar? Bueno, estamos viviendo momentos complicados o difíciles de reacomodo en nuestras democracias electorales. En el fondo, lo que está habiendo es una disputa feroz por el poder político y que ello atraviesa el ataque hacia los organismos electorales, que antes eran totalmente, no eran objeto, digamos, del ataque político. Había, digamos, asuntos que tenían que ver con los temas de la eficacia, la limpieza de los organismos electorales, ¿no? Pero eso era en la época, digamos, autoritaria o previa a nuestros regímenes democráticos. Pero ahora en democracia lo que estamos teniendo es una disputa por el poder y rompiendo incluso la propia ley o intentando romper la ley y justificando políticamente de que los resultados de las elecciones o el proceso electoral está amañado, sin pruebas, a diferencia de la época autoritaria. Entonces, situaciones como estas estoy visualizando, pues se ha dado, sí, en el Perú, se ha dado en México, en el Brasil, en El Salvador, muy cuestionado igualmente en Venezuela, en Nicaragua y últimamente, curiosamente, en Chile, pero no solamente en nuestros países latinoamericanos, sino también, por ejemplo, en Estados Unidos, en el Reino Unido, donde se cuestiona la integridad del órgano electoral. Pero más que tener algún tipo de pruebas, es una estrategia más bien de orden político de los actores que se están disputando el poder, ¿no? O bien la campaña que se volvió a soltar en Brasil, donde a decir del presidente Bolsonaro y algunos de sus seguidores, no hay garantías para que se tengan elecciones transparentes, pues que hay dudas respecto de la urna electrónica o de la propia imparcialidad de la autoridad electoral. Claro, pero señor veámoslo. Carrillo, así es. Y en ese sentido, ¿cuál sería la afectación que esos ataques a los organismos electorales generarían finalmente en nuestra democracia en los diferentes países? Paloma, la afectación es muy delicada y muy grave. Más allá, digamos, de los ataques personales a los presidentes de la institución, o como sucedió con ustedes con la OMPE o el jurado, sin duda es muy penoso los ataques personales a los titulares de los organismos electorales, pero lo que está perjudicándose de manera muy sensible y muy importante, se está golpeando a la médula, al pivote de un organismo electoral, que es la confianza, la credibilidad. Si los actores políticos en su disputa por el poder actúan en forma irresponsable respecto del órgano electoral, el único dañado es el órgano electoral y la sociedad, porque la sociedad ya no va a confiar en el órgano electoral ni que sus elecciones serán libres y tendrá una auténtica representación política. La afectación más grave entonces es en la confianza al organismo electoral y
a los titulares que representan a esa autoridad. Señor Carrillo, en esa línea, ¿cómo fortalecer la democracia electoral, pero cuidando las libertades, que también son muy importantes y que son parte de nuestra democracia? Sí, yo creo que hay varios caminos para entrar en ese sentido. Uno, que me parece que es sumamente importante y que hemos olvidado, es el que tiene que ver con la educación democrática. Pensamos nosotros que con elecciones libres y transparentes era suficiente. Y esa fue, digamos, la época de oro de la transición democrática en América Latina y en el mundo, en la época de los 70s, 80s, 90s del siglo pasado. Entonces, había fiesta, teníamos auténtica representación política y nos olvidamos de que había que continuar trabajando en un sistema de valores, en una nueva moral pública para cuidar la democracia y hacer efectiva también la democracia. Olvidamos también que la democracia debe de ser eficaz y eficiente para dar resultados. Y olvidamos esas dos cosas, tanto la educación democrática como la efectividad de la democracia, ¿no? Entonces yo creo que habría que trabajar al menos en estos dos frentes y para que la presión social actúe sobre los actores políticos, los partidos, los candidatos y, sean responsables ante el Estado de Derecho, ante las elecciones, dada la presión social que tienen, porque son la sociedad, los grupos sociales tienen una educación democrática y están vigilantes de la efectividad de la democracia, ¿no? Entonces yo creo que habría que trabajar en esos frentes: educación, efectividad de la democracia y el crear un contexto de exigencia para los partidos políticos y acoten y se ciñan al Estado de Derecho sin afectar a la integridad del órgano electoral. ¿Hay irregularidades en un proceso electoral? Sí, puede ser, pero eso no quiere decir que eso crea un fraude electoral o altere la voluntad popular. No, existen instancias jurisdiccionales, instancias de derecho para denunciar irregularidades, pero se resuelvan con base en el derecho y no con insultos, banalizando además el discurso político y afectando la credibilidad de los organismos. Qué necesario es entender esto y que este mensaje llegue a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, a los ciudadanos. Se alista una cumbre mundial de la democracia electoral. ¿Qué se busca con esta actividad global, señor Carrillo? Mire, la cumbre global que se va a llevar a cabo el mes de septiembre, en 20, 21 y 22, tiene como propósito rescatar las conclusiones, las consideraciones que se vertieron durante 5 reuniones regionales sobre el fortalecimiento de los organismos electorales. Una reunión convocada para los países de América, incluyendo Canadá, Estados Unidos y toda Latinoamérica, países de Europa, Europa Central, Europa del Este y algunos de la Unión Europea, de África, de Asia y la región árabe. Todos estábamos discutiendo sobre un poco de los temas de la afectación que están teniendo los organismos electorales ante la pérdida de encanto o declinación de la democracia. Y de eso decíamos, hay que dividir los términos de la discusión. Una cosa es la democracia en ejercicio, que es responsabilidad del Ejecutivo democráticamente electo y también de los parlamentos, ya sean senadores o diputados, tienen que ser efectivos. Ese es un asunto. Y otro asunto es las raíces del edificio democrático está en elecciones libres y transparentes. Entonces, eso lo discutimos en las 5 reuniones regionales y ahora vamos a tener la reunión global donde se van a discutir las distintas agendas y prioridades que se tienen en los órganos, las democracias en los distintos continentes. ¿Para qué? Para crear una suerte de plan de trabajo para el 2023 y 2024, ¿no? Porque no se agota el rescate por la democracia electoral o la democracia en ejercicio,
no se rescata con una cumbre, con un foro, con un seminario, no. Una golondrina no hace verano, hay que enviar muchas golondrinas y hay que trabajar de Perfecto. manera conjunta, respetando la pluralidad y las particularidades de cada quien, pero hay que hacer algo, que ya no nos suceda lo que nos pasó con la transición democrática, que creíamos que con elecciones libres y transparentes era suficiente. No, hay que seguir trabajando y eso es de lo que se trata, sensibilizar, fortalecer y mantener un cuidado permanente sobre la democracia electoral. Si Bien. perjudicamos, aumenta el desencanto de jóvenes, de adultos en la democracia, porque dicen, ya para qué voto, si de todas maneras todos son iguales y todo es lo mismo y nadie cumple con las expectativas. Eso perjudica la democracia. Pero hay que deslindar la democracia en ejercicio y la democracia de origen, que es la electoral. Por Esa hay que supuesto. cuidarla. Perfecto, estaremos atentos en todo caso a las conclusiones de esta cumbre mundial de la democracia electoral. Nosotros estamos muy agradecidos con usted, señor Carrillo, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Muchas gracias. Hasta la próxima Gracias. oportunidad. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa.